¿Qué debemos entender cuando hablamos de ciencia o la ciencia? Quizás lo primero que debemos tener en cuenta al hablar de ciencia es que se trata de una forma de conocimiento, una forma en que se expresa el conocimiento humano. Sin embargo, ¿qué distingue a este conocimiento de el conocimiento en general? En primer lugar, habría de decirse que el conocimiento científico es esencialmente un conocimiento racional y por tanto es producto de la razón humana y posee por sí mismo una lógica y una coherencia propias de la razón. También es un conocimiento muy organizado, estrictamente organizado, que ligado al concepto de racionalidad que vimos anteriormente, ello implica que se ordena de lo simple a lo complejo, lo cual es fácil de evidenciar cuando abrimos un texto sobre ciencia, textos en los cuales siempre se inicia explicando los fenómenos o aspectos más simples de la realidad que se estudia para, a partir de ellos, explicar los fenómenos más complejos. Es el caso cuando, por ejemplo, en un libro de física o de ciencias generales, se empieza estudiando el átomo para luego ir entendiendo formas de organización de la materia más complejas, como las células, los organismos o las estrellas. Asimismo, el conocimiento como ciencia y la ciencia como conocimiento es una forma de saber netamente verificable. Todo conocimiento científico puede ser verificado y a veces se llega a distinguir de que todo conocimiento que no pueda ser directa o indirectamente verificado por otros no entraría dentro del rango de conocimiento científico. Y precisamente por el carácter de verificabilidad que tiene este tipo de conocimiento, se le considera a sí mismo como un conocimiento provisional. Y es el carácter de provisionalidad una de las características del conocimiento científico en el sentido de que es un conocimiento que evoluciona, cambia a través del tiempo, nunca es el mismo. Entendiendo este cambio y esta evolución no como una transformación total y una destrucción absoluta del conocimiento que previamente se había adquirido, sino por el contrario, un perfeccionamiento cada vez mayor del conocimiento que se ha recolectado previamente. Cuando hablamos de ciencia, hay dos aspectos importantes a conocer cuando se trata sobre este tema, y es el conocimiento científico, es decir, la ciencia como el conocimiento, y la investigación científica, que no vendría a ser otra cosa sino la ciencia como acción. Aunque otra forma de explicarlo podría ser considerar que la ciencia es una moneda de dos caras, donde el conocimiento científico es la forma como se organiza el conocimiento de la realidad, mientras que la investigación científica es la manera como se llega a ese conocimiento científico que se organiza. O en otras palabras, la investigación científica sería el cómo se produce el conocimiento científico. Podríamos ampliar la definición de conocimiento científico y de ciencia como tal, estableciendo que es un tipo de conocimientos que, como vimos, es racional, verificable, provisional y organizado, todo eso, pero es un conocimiento con una finalidad, y esta es ser capaz de explicar el cómo y el por qué de la realidad que estudia. De esta manera, si nos preguntamos cosas tales como cómo están formadas las estrellas o por qué existen las estrellas, la ciencia
sería ese tipo de conocimientos que puede darnos respuesta a esas preguntas de forma racional y al mismo tiempo de forma que nosotros mismos podamos verificar que las respuestas que nos dan sean ciertas. Otra manera en que podemos aproximarnos a la comprensión de qué es la ciencia es hablando de aquellos aspectos que la caracterizan como conocimiento. Estas características de la ciencia serían que la ciencia es, por un lado, objetiva, es decir, que estudia y muestra y explica las cosas tal como son, procurando que los ideales, las intenciones o los intereses que las personas o los investigadores o aquellos individuos que estudian ciencia no interfieran en la forma como se interpreta la realidad. Asimismo, se considera que la ciencia es ciencia porque es metódica, lo cual quiere decir que siempre sigue un conjunto de pasos relativamente estrictos para llegar al conocimiento o producir el conocimiento. Y asimismo se le considera que la ciencia necesariamente es una forma de conocimiento falible, ya que por su carácter provisional y evolutivo, la ciencia siempre que llega a un resultado, a una conclusión o a un conocimiento determinado, este último conocimiento al que se llega nunca se considera como la última palabra, ya que siempre se desarrollan nuevos descubrimientos que modifican el conocimiento que anteriormente se consideraba definitivo. Y este carácter falible de la ciencia se garantiza ya que la ciencia posee entre sus características que es un conocimiento discutible, lo cual viene a significar que siempre este conocimiento o el conocimiento científico debe estar abierto a críticas por parte de otros científicos de cuyas observaciones o gracias a cuyas observaciones se pueden identificar mejor las falencias, vacíos o fallas que presenta el conocimiento existente, siendo finalmente indispensable para que este carácter de discutibilidad sea posible el hecho de que el conocimiento científico sea público. Todos, científicos o no, deben tener acceso al mismo, ya que un conocimiento que es reservado o secreto jamás puede ser discutido, y conocimiento que no puede ser discutido no puede ser objeto de críticas, y sin críticas no se hallan factores de fiabilidad o falibilidad, lo cual impide saber si el conocimiento se desarrolló conforme a un método adecuado, y lo cual a su vez impide saber si o impide tener la certeza de que el conocimiento es netamente objetivo. He de ahí la importancia de este último punto.